Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo mirando las últimas horas pendientes del nombramiento del nuevo líder supremo de Irán. Enseguida vamos a contarles la versión, la respuesta por parte de Donald Trump. Vamos a mirar las primeras reacciones de Rusia o de China en un momento marcado por esta escalada en Oriente Medio y sobre todo con la subida en los precios del petróleo. Ahora mismo de nuevo rondando los $100 con amenaza por parte de Irán. Dice que si esto sigue así van a dispararlo hasta los $200 por barril. Enseguida vamos a contarles esto, vamos a mirar también a los últimos ataques que se han cobrado también vidas en Israel en un momento en el que estamos pendientes de los mensajes por parte de Europa con Ursula von der Leyen, que dice que no van a derramar lágrimas por los muertos iraníes y en un momento en el que sobre todo tenemos mucho miedo en los mercados. Enseguida vamos a mirar estas cuestiones, pero antes vamos a empezar mirando a las últimas horas. Vamos a empezar hablando de uno de los grandes protagonistas del día de hoy. Mojtaba Khamenei fue elegido como el próximo líder supremo de Irán. Es lo que apuntaban los medios estatales este domingo. Sucederá a su padre Ali Khamenei, que moría en una serie de ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel la semana pasada. Khamenei, de 56 años, enseña teología en el seminario de Qom. También servía en el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, combatiendo en la guerra entre Irán e Irak en 1987 y 1988. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo calificaba de peso ligero. Afirmaba que no va a durar mucho en su cargo sin la aprobación por parte de Washington. Mientras el mundo espera que Khamenei sea una nueva Delcy Rodríguez, vamos a contarles precisamente por qué esto puede ser un error clave para Donald Trump. Después del asesinato del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, el pasado 28 de febrero, la poderosa Asamblea de Expertos de Irán pasó una semana deliberando antes de anunciar a su sucesor, Mojtaba Khamenei, el hijo del difunto líder. Si alguien en Washington pensaba que el vacío de poder podría producir moderado, un reformista o incluso un caos temporal que pudiera conducir a un cambio de régimen, esa esperanza se evaporó en el momento en el que se anunció este nombre. Mojtaba Khamenei no es un candidato de compromiso, es un clérigo de 56 años conocido por operar entre bastidores y mantener profundos vínculos con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Nunca ha sido elegido para un cargo público ni tampoco ha ocupado formalmente un puesto de gobierno y ahora dirige todo el país. La revolución islámica de Irán de 1979 derrocó al Shah, en parte porque el gobierno hereditario se consideraba ilegítimo. Sin embargo, el sistema que lo reemplazó ha producido su propia transferencia dinástica de poder. Críticos dentro y fuera de Irán ya han calificado esta decisión de monarquía clerical, pero los clérigos que tomaron la decisión no pensaban en la imagen, sino en la supervivencia. Con el aumento de las presiones bélicas, el endurecimiento de las sanciones y la escalada de las tensiones con Israel y Estados Unidos, el liderazgo iraní parece haber optado por la continuidad y la lealtad ideológica en lugar de probar con experimentos. En otras palabras, la opción más segura para el régimen era la línea más dura posible. Y según se informa, Mojtaba Khamenei encaja en esa descripción incluso más que su propio padre. Esto es importante porque el líder supremo controla las Fuerzas Armadas iraníes y en última instancia decide el destino del programa nuclear del país. Irán ya posee reservas de uranio altamente enriquecido que están a un paso técnico de material apto para armas. Durante años, el ayatolá Ali Khamenei se abstuvo de cruzar abiertamente esa línea. Sin embargo, su sucesor podría no ser tan cauteloso. Trump ha respondido a esta sucesión calificándola de inaceptable. Argumenta que Estados Unidos debería tener voz y voto en la decisión de quién gobierna Irán una vez que termine la guerra. Advertía Trump que cualquier líder instalado sin su aprobación no va a durar mucho. Precisamente vamos a mirar la respuesta por parte de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos declaraba a Fox su insatisfacción con la elección de Mojtaba Khamenei como líder supremo de Irán. Decía, no estoy contento. Mojtaba Khamenei es hijo del difunto ayatolá Ali Khamenei. En una entrevista el pasado 8 de marzo, Trump afirmaba que el próximo líder supremo de Irán no va a durar mucho sin la aprobación de Estados Unidos. Declaraba antes que el próximo líder supremo iraní tendría que tener la aprobación por parte de Washington. Every 10 years, and mostly you'll have presidents, that won't do that because they don't get it. But we don't want to come back every 5 years or every 10 years and do this, so we want to pick a president that's not going to be
leading their country into a... Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin felicitaba a Mojtaba Jamenei por su nombramiento como nuevo líder supremo de Irán. Es lo que informa el Kremlin este lunes. Putin declaraba estar convencido de que Jamenei va a continuar la labor de su padre con honor y va a unir al pueblo iraní frente a severas pruebas. Agregaba que Rusia continuará apoyando a Irán y deseando confirmar su apoyo inquebrantable a Teherán y la solidaridad con sus amigos iraníes. Y tenemos también respuesta por parte de China. El ministro de Asuntos Exteriores chino ha pedido un alto el fuego inmediato en la guerra con Irán para evitar una mayor escalada. Advierte que cualquier intento de cambio de régimen será un problema. Si bien Irán y China mantienen una alianza estratégica, Wang Yi adoptaba un tono neutral, al instar a todas las partes a volver a la mesa de negociaciones. Decía que esta es una guerra que no debería haber ocurrido, es una guerra que no beneficia a nadie. En la historia de Oriente Medio le dice al mundo una y otra vez que la fuerza no ofrece ninguna solución y que el conflicto armado solo aumentará el odio y generará nuevas crisis. China pide el cese inmediato de las operaciones militares para evitar una escalada de la situación y evitar que el conflicto se extienda y se propague. Wang afirmaba que para resolver los problemas relacionados con Irán y Oriente Medio se deben observar varios principios, incluido el respeto a la soberanía y la integridad territorial de Irán y de todos los países de la región del Golfo. Aseguraba que no hay lugar para el uso de la fuerza y que las negociaciones deben reanudarse de inmediato, añadiendo que corresponde a los países de la región y no a las grandes potencias externas determinar su destino. Mientras tanto, el portavoz del cuartel general central de Hatam al-Anbiya de Irán, Ibrahim Zolfagahari, lanzaba una advertencia a Estados Unidos e Israel afirmando que la continuación de la guerra podría impulsar los precios del petróleo por encima de los $200 por barril. Esta es la amenaza de Irán para Trump. پیشه و رژیم درمانده صهیونیستی با توجه به اینکه از آغاز تهاجم به ایران اسلامی دستاوردی جز کشتن کودکان بیگناه و معصوم و زنان و مردان بیدفاع و غیر نظامی نداشتند، علیرغم ادعاهای واهی و ریاکارانه و ژست جانبداری و دفاع از مردم ایران علاوه بر کشتن غیر نظامیان و به خاک و خون کشیدن آنان، پا را فراتر از این گذاشته تا جایی که در تهاجم‌های وحشیانه بی حد و مرز جدید خود بخشایی از زیرساخت‌های سوخت، انرژی و مراکز خدمترسانی متعلق به مردم را آماج هجوم وحشیانه خود قرار دادند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با عنایت جدی نسبت به منافع مردم مسلمان مستقر در کشورهای منطقه با وجود اشراف اطلاعاتی، توانمندی هجومی و شناسایی تمامی زیرساخت‌های سوخت، انرژی و خدمات عمومی در منطقه تاکنون از هر گونه اقدام مشابه خودداری نمودند. از دولت‌های کشورهای اسلامی انتظار می‌رود هرچه سریعتر آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی صهیونیستی را از چنین اقدامات بزدلانه ضد بشری برحذر دارند تا شعله‌های آتش و جنگ بیش از این گسترش نیابد. در غیر این صورت اقدامات مشابهی در منطقه صورت خواهد گرفت و اگر تحمل نفت بیش از بشکه‌ای $200 را دارید این بازی. Bueno, pues mensaje por parte de Irán en este momento de dudas, de incertidumbre en torno a los precios del petróleo que tocaban hace apenas unos minutos de nuevo los $100, mientras se espera que los gobiernos de los países musulmanes adviertan rápidamente a Estados Unidos e Israel contra estas acciones cobardes para que las llamas del fuego y la guerra no se propaguen más. De lo contrario, Irán amenaza con acciones similares en la región. Decía además, se preguntaba si tanto Estados Unidos como Israel pueden permitirse que los precios del petróleo superen los $200 por barril. Antes del estallido de esta guerra, los precios del petróleo rondaban los $70 por barril. Sin embargo, los precios han aumentado considerablemente desde que comenzó la guerra y el precio del barril llegaba a alcanzar incluso los $120 hace apenas unas horas. Pendientes de estas amenazas por parte de Irán, vamos a mirar de nuevo a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos reaccionaba en las redes sociales a la noticia de que los precios del petróleo hayan superado los $100 por barril, afirmando que el aumento es a corto plazo. Asegura que los precios bajarán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní y que el aumento actual es un precio muy bajo a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo. Trump añadía que solo los necios pensarían diferente. Sin embargo, un informe reciente afirmó
afirmaba que estaba insatisfecho con el ataque aéreo por parte de Israel contra depósitos de combustible iraníes este sábado, preocupado por la opción de que esto pueda impulsar aún más los precios del petróleo. Are you worried about gas prices right now? No, this is a short excursion into something that should have been done for 47 years. 47 years it's taken to do this, and no president had the guts to do it. Además, las Fuerzas Armadas de Irán han informado que han llevado a cabo ataques contra un radar de alerta temprana y otros objetivos militares vinculados a Estados Unidos en Israel y Kuwait, en el marco de la escalada militar en la región. Según el comunicado difundido por autoridades iraníes, los ataques se realizaron utilizando drones de ataque como parte de una nueva oleada de operaciones contra posiciones estadounidenses y aliadas. Teherán no detalló qué instalaciones específicas fueron alcanzadas ni el nivel de daños causados, aunque aseguraba que las operaciones forman parte de su respuesta militar a los bombardeos lanzados previamente por parte de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. Hasta el momento ni el Pentágono ni autoridades israelíes o cubaitíes han confirmado oficialmente los impactos mencionados por Irán, mientras continúan las evaluaciones sobre los ataques y la situación de seguridad en la región. El incidente se produce en medio del aumento de los ataques con drones y misiles en distintos puntos de Oriente Medio, lo que ha elevado la preocupación internacional por el peligro de una expansión regional del conflicto. Mientras tanto, la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán no solo está escalando militarmente, también está generando un coste económico enorme. Las cifras empiezan a preocupar seriamente en Washington. Según los datos publicados por The New York Times, la campaña militar contra Irán ha costado unos 10.000 millones de dólares en apenas 7 días. Ese gasto se divide en dos grandes categorías. Aproximadamente 6.000 millones de dólares estarían correspondiendo a operaciones militares que incluyen despliegues de tropas, mantenimiento de aviones, combustible, logística y funcionamiento de las bases. Los otros 4.000 millones corresponden a municiones, incluyendo misiles de precisión, interceptores de defensa aérea y bombas guiadas utilizadas en los ataques. Si se divide esa cifra por los días de combate, el resultado es impresionante. Hablamos de más de 1.000 millones por día. La guerra estaría costando unos 1.430 millones por día, y eso solo en la primera semana. Si el conflicto continúa a este ritmo, las cifras podrían crecer rápidamente. En 30 días el coste podría alcanzar unos 43.000 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, eso sería más que el presupuesto anual completo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Si la guerra se extiende más allá de 60 días, el coste se acercaría prácticamente a los 90.000 millones de dólares. Esa cifra es comparable a lo que Estados Unidos llegó a gastar cada año en Afganistán, en el momento más intenso de esa guerra. Si el conflicto se extiende 90 días, el gasto podría superar los 130.000 millones de dólares. Y si llega a 6 meses, algo que algunos responsables iraníes dicen estar preparados para resistir, este coste podría alcanzar los 260.000 millones. El enfrentamiento continúa hasta septiembre, el gasto total podría acercarse incluso a los 300.000 millones. Y hay otro detalle importante, y es que muchos de estos gastos no estaban presupuestados. Según el Centro de Estudios CSIS, aproximadamente 3.500 millones de los primeros 3.700 gastados no habían sido aprobados previamente por el Congreso. Esto significa que Washington podría enfrentarse pronto a un debate político sobre cómo financiar esta guerra. La duración del conflicto sigue siendo incierta. La Casa Blanca ha sugerido que esta campaña podría durar entre 4 y 6 semanas, pero el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, hablaba recientemente de un posible horizonte de hasta 8 semanas. Mientras tanto, responsables del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán han afirmado que el país está preparado para resistir hasta 6 meses de conflicto. En otras palabras, nadie sabe realmente cuánto va a durar esta guerra, y mientras tanto los mercados financieros ya están reaccionando. Se estima que unos 3,5 billones de dólares se han evaporado de los mercados globales en apenas una semana, reflejando la incertidumbre que genera la escalada de este conflicto. Para algunos analistas, el problema no es solo el coste militar. El verdadero peligro es una campaña prolongada sin un objetivo final claro, algo que el propio New York Times describía como una campaña militar agotadora sin un final coherente. En resumen, la guerra contra Irán ya no es solo un conflicto militar, también se convierte en una prueba económica y política tanto para Estados Unidos como para los mercados globales. Y si el conflicto se extiende, el impacto podría sentirse mucho más allá de Oriente Medio.
Y mientras tanto vamos a seguir mirando a Estados Unidos e Israel, y es que la información de última hora, informaciones por parte de Axios, apuntan a que Estados Unidos se sorprendió por la magnitud del ataque israelí contra yacimientos petrolíferos iraníes, es lo que informaba Axios. Según un asesor anónimo del presidente Donald Trump, al presidente de Estados Unidos no le gusta el ataque y quiere salvar el petróleo en lugar de atacarlo. La fuente también afirma que el ataque contra depósitos de combustible le recuerda a la gente el aumento de los precios de la gasolina. El informe afirma que la administración Trump teme que los ataques a la infraestructura energética puedan generar una reacción en contra de Estados Unidos entre los ciudadanos iraníes y aumentar aún más los precios del petróleo. Una fuente indica que se espera que Estados Unidos e Israel discutan el ataque a altos niveles políticos. En este sentido, se esperaba una visita de Witkoff y de Kastner a Israel, que a priori tendría lugar este martes, pero que finalmente se ha cancelado. Mientras tanto, seguimos mirando a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que insiste en una rendición incondicional por parte de Irán. Habla también sobre las bajas en esta primera semana de guerra. Can you give us an idea of what unconditional surrender looks like to you? I mean, what do you want from Iran? I said unconditional, not conditional. I said unconditional. It's where they cry uncle or when they can't fight any longer and there's nobody around to cry uncle. That could happen too, because we've wiped out their leadership numerous times already. So it's if they surrender or if there is nobody around to surrender, but they're rendered useless in terms of military. Well, I think we've accomplished more in 1 week than anyone thought possible. We've wiped out their Navy, 44 ships. We've wiped out their Air Force, every plane. We've wiped out most of their missiles. You see, the missiles aren't coming much anymore. We've also hit their manufacturing areas where they make the missiles very hard. Their drone capacity is way down. And we've hurt them where it hurts. Including about every form of leadership you can have, we've wiped out. You still expect up to 6 weeks total? I don't know. I never reject time, whatever it takes. But the military is almost non-existent, if you look. We could hit the military itself very hard, but maybe we will, maybe we won't. We haven't made that determination. Y también vamos a mirar al papel que juega Europa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, decía hoy que no debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní. Advertía sobre las consecuencias económicas que puede acarrear la escalada del conflicto en Oriente Próximo. Así hablaba Europa, así hablaba von der Leyen sobre la guerra en Irán. I want to be clear. There should be no tears shed for the Iranian regime. This regime has inflicted death and imposed repression on its own people. They slaughtered 17,000. Escuchaban a von der Leyen, que decía que no debe derramarse ni una lágrima por el régimen iraní, que ha infligido la muerte y ha impuesto la represión a su pueblo. Dice que ha provocado devastación de toda la región a través de sus auxiliares armados con misiles y drones. La presidenta del Ejecutivo Comunitario evitaba pronunciarse directamente sobre la cuestión de si el conflicto en Irán es una guerra emprendida por elección o por necesidad. Se expresaba de esa manera en la conferencia anual de embajadores de la Unión Europea que se celebra en Bruselas, donde, como escuchaban, cargó duramente contra el régimen de los ayatolás. Mientras tanto, Irán acusaba este lunes a los países europeos de haber contribuido a crear las condiciones que permitieron los ataques de Estados Unidos e Israel, que desataron una guerra con la República Islámica. Dice, lamentablemente, los países europeos ayudaron a crear estas condiciones, es lo que apuntaba el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ismael Bagay, durante una rueda de prensa semanal. Dice que en lugar de insistir en el Estado de Derecho, en lugar de oponerse a la intimidación y los excesos de Estados Unidos, se expresaron y estuvieron de acuerdo con ellos ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante el debate sobre el restablecimiento de sanciones, y todas estas cosas juntas alentaron a las partes estadounidense y sionista a continuar cometiendo sus crímenes. Es lo que apunta Irán, acusando directamente a los países europeos de ayudar a crear las condiciones para esta guerra. Mientras tanto, el primer ministro británico, Keir Starmer, trató este domingo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la situación en Oriente Medio y la colaboración entre ambos países para operaciones de defensa en la zona. Los líderes hablaron de la cooperación militar mediante el uso de bases de la Real Fuerza Aérea Británica en apoyo de la autodefensa colectiva de los socios en la región, es lo que indicaba Downing Street en un comunicado. Starmer también transmitía a Trump sus más sentidas condolencias por la muerte de 6 soldados estadounidenses desde que el 28 de febrero Estados Unidos
Unidos e Israel empezaran los ataques contra Irán. Y a todo esto vamos a contarles también que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, decía este domingo que la cooperación militar entre Irán y Rusia es de larga duración y que va a continuar, aunque se negaba a especificar exactamente cómo Moscú podría estar ayudando a Teherán en la guerra. En declaraciones informadas por NBC, Araghchi decía que la cooperación no era algo nuevo y que va a continuar en el futuro. Las declaraciones surgen tras un informe publicado la semana pasada que indicaba que Moscú estaba ayudando a Irán con inteligencia mediante la localización de objetivos estadounidenses en la región. Araghchi no confirmó si Rusia estaba directamente ayudando a Irán a localizar a las fuerzas estadounidenses, pero evitó negar rotundamente la asistencia por parte de Rusia. It wasn't the right time in that event, but he was asking whether you have indications of whether Russia is supporting Iran somehow in this. No, I haven't had no indication of that whatsoever. If they are, they're not doing a very good job because Iran is not doing. Bueno, pues pendientes precisamente de esta escalada que está teniendo lugar en Oriente Medio, vamos con noticia, con información de última hora, y es que siguen los ataques por parte de Estados Unidos y de Israel. Reportan en estos momentos fuertes explosiones en Teherán. Como les decimos, información de última hora con medios locales que están reportando una explosión en Teherán. Hasta el momento no se han ofrecido detalles oficiales sobre el origen del estallido ni posibles daños o víctimas. Se dice que en estos momentos Estados Unidos está lanzando nuevos ataques, nuevos bombardeos por parte precisamente de su fuerza aérea. Se habla de ataques que están teniendo lugar en estos momentos en Teherán. Ustedes están viendo en sus pantallas las imágenes de explosiones que también están teniendo lugar en estos momentos en Beirut, donde Israel también hablaba en las últimas horas de una escalada, de una ampliación de los ataques por parte de las FDI. Sigue el conflicto mientras, como les decimos, se habla en estos momentos de nuevos bombardeos por parte de Estados Unidos. Se reportan fuertes explosiones en Teherán. A todo esto también se informa de que la Marina de Estados Unidos está atacando en estos momentos 3 buques iraníes en el Golfo Pérsico. Sigue la escalada en este 10º día de conflicto, en esta guerra que empieza a ampliarse más allá y que empieza a tener también un coste importante para los bolsillos de los estadounidenses. Mientras se escuchan fuertes explosiones en Teherán, la Marina de Estados Unidos ataca 3 buques ahora mismo en el Golfo Pérsico. Se espera que estos 3 buques podrían ser precisamente 3 petroleros iraníes. En este momento en el que se decía que Estados Unidos, que Donald Trump estaba enfadado por estos ataques por parte de Israel que tenían lugar el fin de semana contra plantas petrolíferas, sobre todo en Teherán, ahora se informa de que la Marina de Estados Unidos está atacando 3 buques iraníes. Vamos a estar muy atentos a esta noticia de última hora en un momento, bueno, marcado, como ven, precisamente por la escalada que está teniendo lugar ahora mismo en Oriente Medio. Vamos a mirar también precisamente ataques que han tenido lugar en Israel. Un hombre de unos 40 años ha muerto este viernes en el centro de Israel tras el impacto de misiles lanzados por Irán, convirtiéndose en la primera víctima mortal en territorio israelí desde el pasado 1 de marzo. El servicio de emergencias Magen David Adom informaba que la víctima trabajaba en una obra de construcción cuando se produjo la andanada de misiles que alcanzó varias zonas del centro del país. Según las autoridades, los impactos se han registrado en áreas cercanas al aeropuerto internacional Ben Gurion y en la ciudad de Tel Aviv, después de que las alarmas antiaéreas se activaran en distintas localidades. Equipos de emergencia acudieron rápidamente a los lugares afectados para atender a posibles heridos y evaluar los daños provocados por los proyectiles. Este ataque forma parte de una nueva oleada de misiles lanzado por Irán contra Israel en el marco de la escalada militar que enfrenta a ambos países junto con Estados Unidos y que ha provocado ataques y contraataques en distintos puntos de la región durante la última semana. Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria iraní advertía que las instalaciones energéticas en otras partes de la región podrían ser blancos de ataques si continúan los ataques estadounidenses e israelíes contra la infraestructura energética y de combustible iraní. En una declaración publicada por los medios estatales iraníes y reflejada en la cobertura en vivo de otros medios, un portavoz del CGRI decía que Teherán hasta el momento se había abstenido de tomar medidas similares, pero advertía que se van a tomar medidas similares en la región, a menos que cesen los ataques. Se preguntaba si pueden tolerar un precio del petróleo superior a los $200 por barril. Es lo que apuntaba el grupo armado, la Guardia Revolucionaria Islámica.
Mirando de nuevo a Estados Unidos, les contamos que un hombre lanzó un dispositivo explosivo improvisado en medio de protestas enfrentadas afuera de la residencia del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, este sábado, lo que ha provocado una investigación por parte de las autoridades federales contra el terrorismo y el descubrimiento de un dispositivo adicional en un automóvil cercano al día siguiente. Aunque el artefacto lanzado el sábado no explotó, la policía afirma que podía causar lesiones graves o la muerte. Fuentes policiales informaban a la CNN que los dos hombres arrestados en relación con este artefacto admitieron estar inspirados por ISIS. La violencia estalló durante una protesta contra el Islam organizada por un provocador que fue eclipsada por una multitud de más de 100 contramanifestantes, en lo que apuntaban las propias autoridades. El enfrentamiento del sábado tuvo lugar durante el Ramadán, el mes sagrado islámico. Mamdani, el primer alcalde musulmán de la ciudad, y su esposa Rama Dwaji no se encontraban en la mansión Gracie en ese momento, según informaba a la CNN una fuente al tanto de la situación. Hoy también pendientes, por supuesto, de los mercados, la guerra con Irán, que entra en su segunda semana sin una resolución a la vista, con Donald Trump, que exige una rendición incondicional de Teherán. Irán, como les contábamos antes, ha nombrado a Mojtaba Khamenei para suceder a su padre como líder supremo, lo que indica que la línea dura sigue firmemente en control. Y como consecuencia tenemos a los futuros del crudo que se disparaban hasta un 31% este lunes. Han llegado a cotizar en el entorno de los $120 por barril, sobre todo tras las interrupciones en el estrecho de Hormuz. Este repunte supone la mayor ganancia de un día desde abril de 2020 y el nivel del precio más alto desde junio de 2022. En Irak, la producción de sus tres principales yacimientos petrolíferos del sur han caído un 70% desde los 4,3 millones de barriles por día previos al conflicto. Kuwait, el quinto mayor productor de la OPEP, también ha comenzado a recortar la producción este sábado y ha declarado fuerza mayor. Estos recortes se produjeron tras los recortes de producción de gas natural licuado por parte de Qatar la semana pasada, lo que redujo aún más la oferta mundial. Los analistas también anticipan posibles reducciones de producción de los Emiratos Árabes Unidos y de Arabia Saudí debido al rápido llenado de las instalaciones de almacenamiento. Mientras tanto, Irán ha nombrado al hijo del difunto Ayatollah Ali Khamenei como su nuevo líder supremo. Pendientes precisamente del impacto que está teniendo en los mercados, en lo que ya es un lunes negro. Esperamos también a la confirmación en Wall Street. Hoy, como saben, además con adelanto, a eso de las 2:30 tendremos la apertura en Estados Unidos, pero antes vamos a mirar a Europa, vamos a mirar al petróleo, vamos a ver cómo está este lunes negro en los mercados de la mano de Valeria Gómez. ¿Qué tal, Valeria? Buenos días. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Pues sí, efectivamente, como estabas anunciando, lunes negro hoy en los mercados, caos total y atención porque ya está dejando profundas caídas en las principales plazas europeas. El IBEX 35 hoy ha llegado a caer más de un 3%, ahora reduce al 1,97% en ese soporte de los 16.737 puntos. DAX también cayendo más de un 2% durante la jornada de hoy, ahora un 1,55% y en definitiva vemos como pues el foco del inversor está principalmente puesto en la guerra, el conflicto en Oriente Medio y que pues vemos a un Irán que no da señales de bajar el ritmo, que también se conoce como el hijo de Khamenei, pues se convierte en el líder supremo y eso pues ya está dejando una fotografía en los mercados pues bastante tensa. K40 parisino también reduce al 2,13% y en definitiva pues las principales plazas europeas retrocediendo. Vámonos también a los futuros al otro lado del Atlántico, los futuros de Estados Unidos, que también se avecinan pérdidas. S&P 500 reduce un 1,07% en estos momentos. Nasdaq 100, el índice de las tecnológicas, que también va a profundizar, apunta a que vaya a comenzar la sesión en rojo, 11% para abajo, y el Dow Jones de Industriales, que también cae un 1,18%. El Russell 2000, fíjense, porque es el único que sostiene ahora mismo el pulso, un 1,77% arriba en los 2.476. Y el índice VIX, que hoy se disparaba, pero que ahora mismo está mejorando. Lo tenemos en subida del 9,33%, en torno a los $32,23. Un inversor que está nervioso, ¿no? Lo siguiente, en medio de esta situación que ya continúa pues aumentando la tensión en Oriente Medio. Vamos a mirar también al petróleo, que hemos llegado a ver hoy un Brent por encima de esos $117, el West Texas también por encima de los $112, ahora parece que rebaja algo, el barril de Brent en los 104
$1,97 el barril, y el West Texas, que también sube un 11,93, pero ojo porque ha llegado a estar por encima de esos 112. Ahora mismo parece que rebaja algo su precio en los 99,63. Y también vemos el mismo comportamiento en el oro y en la plata. Reduce el oro, la onza de oro al contado, un 1,72%, en los $5.082 la onza, y la plata, que también por debajo de esos 87, en los 82 en concreto, hasta los 82,89, en un momento en el que, bueno, pues también la deuda privada está en una situación muy complicada, la banca en la sombra, lo veníamos viendo este viernes pasado, sobre todo con las profundas caídas de BlackRock. Vamos a estar muy pendientes a la deuda privada en Estados Unidos, y fíjense también en los bonos americanos, hoy cayendo, retrocede el 2 años, cae la rentabilidad, sube el bono a 2 años 1,41%, el bono a 10 años un 0,89% y el de 30 años, que también escala un 0,63%. Y el que parece que está sosteniendo el pulso, Sergio, es la principal criptomoneda, Bitcoin, que sigue subiendo en estos momentos. Vemos cómo es la menos afectada y sube un 2,26%, salpicando también al resto de criptomonedas, Sergio. Los pendientes también del mercado cripto. Enseguida vamos a contar una noticia importante sobre Kraken, que fue protagonista también la semana pasada. Muchas gracias por este repaso. Gracias, Sergio. Antes, nosotros, mirando a Estados Unidos, vamos a poner el foco en Turquía. Llevamos varios días, varias semanas ya informándoles sobre la expansión de este conflicto, y tenemos mensaje importante de Estados Unidos en torno a Turquía. En concreto, la Embajada de Estados Unidos en Ankara ha pedido a sus ciudadanos no viajar al sureste de Turquía. Alenta enérgicamente a todos sus ciudadanos que residen actualmente en esa parte de Turquía a partir de inmediato. Dicen, no viajen al sureste de Turquía debido al peligro de terrorismo y conflicto armado. Existe un mayor riesgo de sentimiento antioccidental, específicamente anti Estados Unidos o anti-Israel. Existe una amenaza constante de ataques por parte de grupos terroristas. Es lo que declara ahora mismo la embajada en un comunicado. También comparte que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha ordenado a los empleados del gobierno que no son de emergencia y a los familiares de empleados del gobierno de Estados Unidos que abandonen el consulado general en Adana debido a los peligros de seguridad. Mensaje importante de Estados Unidos en Turquía en un momento de escalada de esta guerra en Oriente Medio. No se vayan, hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida la información en Negocios Televisión.